6 de enero del 2025. En estas horas quiero hablar directamente para las Fuerzas Armadas de China, el Ejército, la Seguridad Nacional de China y todas las fuerzas que hacen a la seguridad de la geofísica del continente Asia, específicamente al país China. Hay varios autores que han intentado establecer cuáles son las causas de intervenciones militares en América y en Latinoamérica. A lo largo de estos años se ha podido verificar por qué es que estaban junto al comunismo y a otros poderes. Hubo diferentes criterios generalizadores durante todos estos años. Intentaron explicar los golpes producidos en toda la región, pero hubo golpes que no pudieron discernir los millones y millones que desaparecieron en los modelos militares y de ejércitos que hubo de Asia y China en este continente. El sincretismo de las estrellas que quedaba de manera risueña y a veces de manera cínica y nostálgica. Hoy 6 de enero se festeja Reyes Magos. Miles y millones no supieron y no sabían de dónde eran. Nos hemos encontrado que las banderas, según el desarrollo y la investigación, son estrellas que viven, que portan semilla de divinidad, pero que se van regenerando de Satanás. Las Fuerzas Armadas de China pertenecen a tal especie. Quiere decir que no se pueden contener y se chocan con la misma bandera. Eso hace de que por inercia vienen nuevamente a Latinoamérica. El punto de por qué es que estuvo y está China es el desgarramiento paternal filial. La joven que es mayor de edad, los cuales no se ha comunicado, si vive, vive como mayor de edad. Si no vive, China tiene que estar seguro de que han intentado hacer lo mejor que pudieron, pero que escondieron la especie de estrellas. Eso hace de que no están obligados a tener que abogar por el cumplimiento vincular en los cuales son la antítesis de la semilla de las estrellas de Satanás. A partir de un retiramiento diplomático, por así decirlo, los ejércitos de China, es que se puede con precisión decir de que estarían disminuyendo los golpes, que es un golpe del sol. El sol resplandece, pero en medio de las estrellas, que son ejércitos de China, que son la especie de China, hacen de una manera de ataque. Cesarían esos golpes y nuevamente, por supuesto, irían a todo por tierra, lo que sea el cumplimiento de ley, estructura, constitución, códigos, internacionalidad y todo lo que concierne a la ley de cumplimiento en este país y en ese país. No obstante, es muy complejo lo que aparecen en otras realidades de lo que respecta al dominio de las estrellas, y es allí donde quiero pedirles unos minutos más para poder explicar cómo es que podrían retenerse desde allí, entendiendo que hay falta de especie. Hay una influencia externa, que es cuando la decisión de la intervención militar parte de un centro hegemónico. Tanto Shanghái como las capitales que tiene China son centros hegemónicos, imperiales, imperios del sol.
Esos imperios hegemónicos fundamentalmente han sido una amenaza decisiva en el peligro de la subsistencia del sistema. No se dedicaron a enseñar a las poblaciones qué eran las estrellas o cuál era el origen. No sé cuántos chinos se están encontrando con la noticia de que descienden de estrellas. Esa hegemonía de estrellas, especies de estrellas en la Tierra, hace de que tengan que tener una nueva estructura mental para poder cumplir los códigos civiles, tanto a nivel nacional como internacional, y disminuir la hostilidad de los golpes en lo que respecta a estas latitudes y el resto del continente. De ahí que surgen, desde la hegemonía es que surgen las doctrinas de la seguridad nacional, a diferenciar qué es imperialismo, a diferenciar qué es hegemonía y a diferenciar qué es seguridad nacional. Tres estructuras mentales que tienen el origen de la hegemonía. El imperialismo, que nace de India y fue con el federalismo inclusive hacia China, hace de que haya una relación entre la hegemonía y el imperialismo. Debe quedar como un museo eso, y a partir de allí abordar la seguridad nacional, que es el principio para poder abordar la seguridad internacional. Si es por hegemonía, imperialismo, lo vamos a encontrar siempre por acá, inclusive como vi varias veces chinos con la remera, con la bandera independiente en el medio de la visera. No es posible ese continuo donde hay un dislocamiento mental que después con el tiempo y los videos nos lamentamos. Hay una crisis que es hegemónica, que es la presión usada por José Nun. Se refiere a una influencia en los diferentes estratos sociales, sectores sociales, que es el golpe en sí. Esa es la razón por la cual ninguno de ellos está en condiciones de sostener un proyecto por consenso. Aquellos que tienen armas en los ejércitos universales, no es posible tener una negociación al respecto. Solamente con pedagogía es que entran en reflexión y a partir de allí es que toman decisiones. La doctrina de la seguridad de José Nun es importante poner en práctica en estos momentos y cambiar el paradigma establecido hegemónico imperial y tomar una decisión al respecto, entendiendo de que la semilla no quiere estructura de decisión y hay que tomar decisiones y hay que hacer consensos intercontinentales a nivel atómico para que las estrellas no agobien más en estos lugares y en otros lugares del mundo. Hay influencias de sectores económicos en lo que respecta a la intervención militar en América y en estas latitudes, que son la puja de los sectores industriales en lo que respecta a señales. China no ha tenido muchos problemas. Sí, Japón, hoy informalmente he escuchado una voz de que estarían retirando a Japón del bloque asiático, algo que ellos tienen que averiguar por deudas principalmente nacionalmente a mi persona. Insto a que los militares que también se mueven con algunas estrellas verifiquen la información si es que Asia está tomando tal decisión. Hay una decisión autónoma de los militares que ocurre en diversos factores, que es cuando hay un grupo social dominante dentro de las filas militares, con características tradicionales y conservadoras, y estas fuerzas armadas deciden influir para poner en marcha proyectos modernizantes industriales. El caso de la crisis de hegemonía descrito en el punto B, que es la crisis hegemónica de consenso de José Nun, es uno de los problemas en los cuales deben enfrentar psíquicamente y con el fin de superar los conflictos sectoriales que van disminuyendo, pero se encuentran que flota sobre la estratosfera, la atmósfera, el manejo de los caudillos en lo que respecta a estrellas, y es allí donde inmediatamente quedan expuestos. Ya es
una oportunidad para retraerse en lo que respecta a sectores industriales con señales que eso vuelve a China y mata. Es bueno ya ir haciendo un despegarse de tales negociados para de esa manera naturalizar todo lo que sea China, y cuando el derecho penal internacional llega hacia ustedes puedan verificar de que no estarían imputados en lo que respecta a intervención militar en diferentes latitudes. Hay fuerzas armadas profesionales que, contrariamente a lo que se podría suponer, son autores que sostienen la profesionalización de las Fuerzas Armadas en países subdesarrollados, que están determinados por intervención tanto militar como política, y en virtud del cual se sitúan por encima de los demás a nivel sectores sociales y a nivel depositarios de los destinos del Estado. Son hombres, por así decirlo, muy antiguos, que han adquirido profesionalidad en las Fuerzas Armadas, tienen seriedad en las Fuerzas Armadas, respeto, sueldos altísimos, ya que bancariamente es el primer presupuesto que tiene una nación, y eso hace de que estén por arriba de los sectores sociales y otros destinos propios que tiene cada administración. Les pido a ellos, por favor, retirar los soles en lo que respecta a este país donde estoy, y también, si es aplicable a otros países, ya dejando todo odio de guerra que quedó impregnado en los huesos y en la sangre por todo lo que hemos vivido, y por supuesto seguir todo por abajo, que significa no de manera corrupta ni despótica, sino por abajo significa el papel escrito, la lapicera, la firma, el sello, la hora, el lugar, la verificación tecnológica de todo lo que respecta al orden que debe tener los sectores sociales y aquellos que administran tanto latitudes como geofísica en los países, en sistemas. Y el caudillismo militar. El caudillismo militar es el espíritu personalista de las sociedades subdesarrolladas que trascienden a la vida militar, por lo que suelen aparecer en las Fuerzas Armadas caudillos que, por el peso del prestigio personal, provocan el derrocamiento del gobierno y el autoderrocamiento del gobierno. Han pasado por Fuerzas Armadas profesionales, han adquirido una autonomía militar, han dominado la presión política militar en las latitudes correspondientes, entienden qué es hegemonía, qué es imperio, qué es influencia externa, interna, dominan los temas bélicos, pero resulta ser de que la señal vuelve y estos caudillos, dirían los que jugamos al fútbol, esos 5 agarridos, terminan como dislocados en algún momento o a destiempo, yendo a una pelota dividida. A partir de ahí, estos hombres deben disminuir los ataques en lo que respecta a la administración del sol, a la administración de las estrellas, ya que hacen esforzar al sol de una manera, utilizan al sol, que quiere dar luz natural, quiere emanar vitaminas, proteínas que necesita la piel, pero estas estrellas hacen de una pared innecesaria que no necesitamos en este momento de desarrollo y de providencia. Ojalá que puedan reflexionar en estas palabras los militares allí en China, y de esa manera podamos estar unidos en lo que respecta al desarrollo natural y geofísico, tanto en la tierra como en el medio ambiente, y ojalá que podamos, todos aquellos que intentamos hacer administración y latitudes, mirar los cielos con honor y decir que no debemos al reino de los cielos nada en lo que respecta a irregularidades en la internacionalidad penal. Que tengan un buen día.